¿vale? Vamos a ver todo esto hoy, introducción, la historia, etcétera, ¿vale? No quiero yo entrar en mucho detalle aquí, voy a ir a lo que nos interesa. La Nintendo Entertainment System, que es esa que tenéis ahí, ¿vale? Esta de aquí, la NES, es una de las consolas más icónicas de los videojuegos. Mucha gente lo conoce porque la Nintendo Entertainment System es una de las más conocidas, mucha gente ha jugado y de aquí es donde han salido juegos que hoy en día perduran entrega tras entrega y nacieron aquí en la NES. Se lanzó en 1983 en Japón como la Famicom, que significa Family Computer. Nintendo Family Computer. Posteriormente, en Norteamérica en el 85, bueno, ahora diré la historia, y la NES marcó un antes y después. Es que fue un antes y después, fue un cambio brutal. Ya existían los videojuegos, porque ya estaba la Atari, estaban también toda la revolución de los home computers, ya estaba en el 83, ya había salido el Spectrum, ya había ordenadores, pues todo el tema. El Commodore, creo que no había salido todavía el Commodore, pero sí estaba el Big 20, creo que estaba ya. Es decir, me refiero a esos ordenadores que mucha gente lo ha visto, los ordenadores, se llamaban los home computers, que eran esos teclados que se conectaban normalmente a la televisión y pues mucha gente ha empezado a, digamos, a tener sus primeros contactos con la informática, con la electrónica, a través de esos sistemas. Y la NES fue también un poco una de las consolas, porque ya en el 83 pues también estaba ahí el Pong y todo esto, pero fue una de las consolas que mucha gente recuerda. Por eso le tienen mucho cariño a esta consola. También estableció muchos estándares técnicos que hoy en día casi que perduran. ¿Vale? Muchas de las cosas que se hicieron en la NES hoy en día perduran. Vamos a ver un poquito qué es la NES. La NES es una consola de 8 bits que pertenece a la tercera generación de consolas. Es decir, sería de la misma generación que, por ejemplo, el Spectrum, ZX Spectrum, aunque no se considera consola, pero me refiero a nivel de más o menos por el tiempo. La Master System, etcétera, ¿vale? Fue una de las consolas que mucha gente recuerda y ya os digo, es varios hitos de la historia de los videojuegos, ¿vale? Eso es lo que es la NES, ahí la tenéis. Esta es la versión, creo que es europea, con el mítico controlador de 4 botones, ¿vale? El A, el B, Start Select y la cruceta de las direcciones. Nada más. Vamos a ver la historia. La NES fue desarrollado por Nintendo, por eso se llama la NES de Nintendo. Su lanzamiento inicial fue en Japón, acompañado de títulos que mucha gente recordará: el Donkey Kong, Popeye, los Mario Bros. ¿Vale? El inicio de Mario. Se inició aquí, por así decirlo. Tras su éxito en Japón, pues bueno, pues Nintendo hizo un rediseño para el año 85. De ahí esa forma más cuadrada, más tal, con ese tal. Ya que la Famicom, ahora lo haremos cuando veamos los modelos, no era exactamente igual como la NES que estamos acostumbrados hoy en día. Vale, bueno, obviamente ya estaba el Super Mario Bros. Y etcétera. La NES fue un éxito rotundo, que estuvo muchos años. O sea, en los años 90, o sea, estamos hablando que la NES empezó en el 83. Por los años 90 desbancaba casi a las de 16 bits todavía. ¿Vale? La SNES acababa de aparecer, aunque poco a poco, es decir, en el año 90, 91, cuando ya la SNES empezó, pues obviamente se notó que empezó a bajar la NES. Pero no quita de que siguieran haciéndose juegos, siguiera desarrollándose la tecnología, etcétera. Ahora explicaré por qué. Ha seguido creando juegos hasta hoy en día. Hoy en día se siguen creando juegos y es una de las consolas que siguen publicándose juegos a nivel de software casero, ¿vale? Es una de las que más se suele, no digo que sea la que más, pero de las que más sueles ver lanzamientos de juegos. No un juego para NES, no un juego para NES. Y dices tú, pero estamos en el año 2024. Pues se siguen haciendo, se siguen publicando juegos. Entonces todo eso, pues ha influido. También por el tema que ha comentado el señor Solín, el tema de los clónicos. Las consolas clónicas, etcétera. Hoy en día te sigues pudiendo comprarte una NES, como por así decirlo. O bueno, ya con emulación, pues está más que emulada la consola. Pero eso ya es otro tema que vamos a ver. Pero lo que yo quería decir que la consola estuvo, por así decirlo, oficialmente publicando nuevos títulos, trabajando tal, hasta el año 1995. O sea, estamos hablando desde el 83 hasta el 95. Bastante tiempo, estuvo muy bien. En las especificaciones técnicas,
tenemos por un lado la CPU. Es una Ricoh 2A03. Fijaos aquí que aparece. Basada en MOS 6502. Especificaciones técnicas. Está basado la CPU en un 6502. ¿De qué nos suena a nosotros eso? Nos suena que es el mismo procesador como Commodore 64, digamos, la familia. Es de la misma familia que Durango, el proyecto en el que yo colaboro y que podéis ver vídeos en YouTube. Es de la misma familia que otros tantos ordenadores que incluso hoy en día se sigue utilizando este procesador. A 1,79 MHz en NTSC y 1,66 en PAL. Ya sabéis lo de PAL, NTSC, los sistemas de colores. RAM, 2 KB. Nada más. Y otros 2 KB para vídeo. También tenía una pequeña caché de 256 bytes para lo que se llama OAM. ¿Vale? Eso es, entre otras cosas, para guardar los metadatos de algunos sprites o información extra. Simplemente, pues, información adicional. Gráficos. A través del chip que se llama el PPU, Picture Processor Unit. Para gráficos de 8 bits, una resolución de 256 por 240. Con 25 colores simultáneos de una aparenta. Ahí pone 40, pero en realidad eran unos 48, ¿vale? Hay que tener en cuenta algunas cositas, pero sí, posiblemente eran unos 40 o 48. 64 sprites por pantalla simultáneamente. Estamos hablando que bastante bien. O sea, una buena característica. Sonido, 4 generadores de ondas de tono. Alguno era onda cuadrática, otra era para generar ruido, etc. Pues con eso siguen haciendo tanto la música como los efectos de sonido. Entrada-salida, 2 controladores, o sea, 2 puertos de controladores con sus 4 botones, ¿vale? A, B, hasta Start Select, digamos de la NES básica. Bahía de expansión, que tenía por debajo, por abajo tenía una bahía de expansión, y un slot de cartuchos. El slot donde se ponían de cartuchos. Los cartuchos, que ahora vamos a hablar de ellos, que son unos cartuchos ROM. Los primeros eran de unos 60 pines, por si decirlo, los de la Famicom, pero también había algunos de 72 pines. ¿Vale? Ahí no aparece. Y tenía la posibilidad, ahí no aparece porque estoy yo, así que voy a quitarme, de añadir disquetes. Y de eso diré, ¿cómo que de añadir disquetes? ¿Eso cuándo es? Vale, vuelvo a aparecer. Ahora hablaremos de eso de posibilidad de añadir disquetes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los cartuchos ROM tenían una peculiaridad especial, que ahora lo veremos, y es que permitían ampliar las capacidades. Tenía de esos 72 pines, sobre todo de lo de los 72 pines, estos de aquí, permitían que la consola se comunicara a través de esos pines y pudiera añadir el circuito extra de sonido, circuitería incluso para añadir más información, etc. Pues también eso se hacía a través de los llamados mappers. De esta forma, la NES permitía dar un poco más de capacidad de lo que inicialmente estaba pensada. Entonces, creéis o no, eso también le dio mucha vida porque en los cartuchos donde venía esos chips extra, al igual que estuvimos hablando de la NES, pero en este caso para la NES. Vamos a ver los modelos. Ahí podéis ver el primer modelo, ¿vale? La NES Famicom. Esta de aquí tenía su reloj de cartuchos y aquí tenía incluso no. Que eso me gustaba, me gustaba a mí eso de la Famicom. Esos slots para dejar los mandicos puestos. Eso, que era o no, está muy bien hecho. Luego pasamos a ese rediseño que hicieron de la NES en el año 85, que ya es la que estamos acostumbrados, esta forma, ¿vale? Donde tienes aquí la ranura para el cartucho y aquí tienes los botones de power, etc. Y por último aquí tienes, pues para conectar los dos ranuras de mando y por aquí abajo tienes la ranura de expansión. En el año 93 salió una NES, por así decirlo, ya digamos el último modelo, entre comillas, oficial, ¿vale? Ahora explicaré eso, en el que hicieron una versión más compacta, que se llama la NES Top Loader, porque ya el cartucho no se cargaba por el lateral, sino por la parte de arriba, esta parte de aquí arriba. Y aquí tenemos los botones de encender y apagar. Aquí los botones de... Aquí tenéis los botones, los conectores para los controladores, etcétera. Que queramos o no, eso nos supuso que pudiera seguir la NES
un tanto tiempo después, ya que seguían haciéndose estas pequeñas unidades más compactas. Bueno, pues estos son, digamos, entre comillas, los modelos oficiales. Sé que hay más variantes, tranquilos, hay más variantes, pero esos, digamos, estos son los más conocidos. Incluso la versión esta de aquí creo que era la americana, la que veis, la del Top Loader. Y también estaba la Famicom Top Loader, pero no me acuerdo si era cambiaban alguna cosita. Vale, estos son los modelos de la NES. Pero no podemos olvidar que en el año 2016, cuando ya ha aparecido este boom de las consolas mini, como ya hemos podido ver por la Mega Drive Mini, la NES Mini, Super NES Mini, el Commodore y otras tantas más que han salido. Pues en el año 2016 salió la NES Mini, la NES Classic Mini. Y bueno, pues tenía una serie de juegos integrados que mucha gente pudo coger y añadir juegos extra, etcétera. Pero te venían 30 juegos incluidos, según veo en la pantalla. Que queráis o no, eso daba bastante. No solamente estaban las NES oficiales. Gracias a una serie de triquiñuelas, se pudo como hacer NES clónicas. Que eran también, exactamente, muchas veces venía con los juegos metidos en memoria, otras veces incluso ya aceptaban poner cartuchos. Las NES clónicas también se les llaman las llamadas NES on a chip, porque es un chip ya preparado que es una NES, entre comillas, ¿vale? Tiene más cosas, pero se le llamaba eso. Pues estaba, por ejemplo, la famosa NASA, que por fuera parece mucho a la NES. Eran las NES clónicas. Fíjate, te viene hasta con el Zapper. Y mucha gente, más que tener la de Nintendo, por precio y todo esto, pues tenía este tipo de consolas. En el que mucha gente, pues, es como ha jugado. Y no hay ningún problema. Puedes jugar con esto y ha jugado pues, a tu Mario. Otras que también podéis encontrar hoy en día. Es que hoy en día siguen vendiéndose y haciéndose NES. Son las llamadas las Polystation. Que parece que tienen un aspecto casi igual de una PlayStation, una PS1. O las Game Station 5, que es como una especie de PlayStation 5, pero que en realidad es una NES. Porque son versiones pues, clónicas, de estas, digamos, que pueden encontrar por ahí en ciertas tiendas físicas. Y vale, es decir, obviamente la gente lo compra porque ven que se parece mucho a lo que es, a lo que son las consolas más modernas. Por ejemplo, ahí podéis la PlayStation, pues te crees que es una PlayStation. O la Game Station 5, que parece una PS5. Incluso te pone la letra exactamente igual, que parece que... Pero claro, luego cuando llega a casa, ¡oh! Vaya, un problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Pero básicamente son NES clónicas. Son NES. Que te vienen muchas veces juegos metidos ya dentro. Muchas veces son ROMs con versiones modificadas de las propias ROMs. Es decir, te viene el Mario, pero que de pronto el Mario, en vez de ser Mario, es otro personaje. Las llamadas ROM hacks son modificaciones y cosas así. Pero bueno, que sepáis. Porque a mí siempre me hacen gracia porque cada vez que veo la ponen de tal forma tan que se parezca a otra o tal, que ya ves, pero realmente lo que tienen dentro es una NES. Entonces quería comentarlo. Y por supuesto, la NASA es una de las más conocidas, entre otras tantas clónicas, que ya eran básicamente versiones de la propia NES, pues bueno, que podían jugar perfectamente. Te venían con juegos incluidos en memoria, pero creo que algunos tenían hasta el cartucho para que tú le insertes los cartuchos con los juegos, etcétera. Bueno, perfecto. Pues funcionaba perfectamente. Los juegos para NES, pues, han sido un antes y un después. Empezando por el Mario Bros. ¿Vale? El Super Mario Bros. Que era, pues, el Mario que conocemos hoy en día, el Mario clásico de toda la vida. No podemos olvidarnos que aquí es donde comenzó The Legend of Zelda, los Zelda, en Metroid también no podemos olvidarlo. Y bueno, y otros tantos. El Donkey Kong. Tenía juegos de Dragon Ball también. Yo qué sé, de Saint Seiya también había juegos para NES, etc. Y no me puedo olvidar un juego por el que mucha gente la tenía
tirria a cierto perro. El Contra, el Castlevania, correcto, el Mega Man. Es que son tantas que ya se te olvidan. Mira que lo tenía por aquí apuntado. Pero muchísimo. O sea, esta consola ha dado muchísimos juegos que hoy en día siguen. Pero bueno, el último que quería decir es un juego que mucha gente le tiene tierra a cierto perro porque se reía de ti. Y hablamos del Duck Hunt, que se jugaba con pistola de luz. Era un juego, bueno, el Duck Hunt, que se jugaba con una pistola de luz, ahora la veremos. Y lo que se trataba era que eres un cazador, que vas a cazar patos, y que el perro, digamos, se mete con unos arbustos a espantar patos, los patos salen corriendo y tú disparas a los patos. Si disparas a todos los patos bien, si se te escapan los patos, el perro te mira y se ríe de ti. Literalmente. El perro se ríe de ti. Y bueno, pues es uno de los juegos más conocidos de este sistema. ¿Por qué? Porque utilizaba uno de los accesorios. Bueno, hablando de accesorios, y ya, digamos, enlazando con el Dahan, utilizaba este periférico, se conectaba a lo que era el controlador. Es una pistola de luz. Esta es una de las primeras que aparecieron. Es un periférico de que tú podías apuntar a la televisión y disparar a los enemigos que aparecían. Esto funciona de tal manera que cuando tú le das al gatillo, hace como un destello de luz. Y ese destello de luz hace un barrido, lo que es la televisión, y detecta ese destello de luz dónde es. Pero ¿por qué hace ese, digamos, barrido de luz? Ese barrido de luz lo hace para que puedas detectar dónde estás apuntando. Y si esto solamente funciona con las televisiones CRT porque era el rayo catódico, el rayo que era el que dibujaban las pantallas CRT, pues se llama televisión de rayo catódico, CRT es la versión en inglés. Lo que hacía era detectar esa luz a través de ese rayo. Y así era como se informaba también a lo que es la NES de, vale, que está aquí el punto. Entonces la NES ya interpretaba si le habías dado o no le habías dado. Eso es importante. O sea, este fue uno de los periféricos bastante chulos. No puedo olvidarme también el Power Pad. Esto, fíjame, no lo conocía, no lo he visto nunca, pero se ve que había una especie de alfombrilla como el predecesor de las famosas alfombrillas que hay ahora para hacer más jugar a los juegos estos de baile. Todo esto. Pues también existía uno. Una alfombrilla para poder utilizarlo. El robot. El Rob. El Rob. Era un robot que tú podías conectar a la NES y, por así decirlo, darle órdenes a través de los sensores que tenía. Y entonces podía darle órdenes, muévete, ve para el lado, ve para el otro. Y era con este. Era con un juego que venía y el juego ya estaba preparado para darle órdenes. Se conectaba, creo que a través del controlador como si fuese un mando, y podías darle órdenes. Y otro de los accesorios más guapos y que han salido en muchísimas series, en muchísimas películas, es el Power Glove. Y era un mando que era un guante. El guante tenía una serie de sensores que cuando tú movías las manos, hacías movimientos, era capaz de detectarlo y hacer algunas acciones dependiendo de lo que tú quisieras. Era básicamente eso, un guante que tenía una serie de sensores de cuando tú flexionabas los dedos, ¿vale? Pues hacía una serie mandaba unas señales que al final era un mando. Y simplemente funcionaba por eso. Aparte de tener aquí una serie de botones extra que te servían para, digamos, programar movimiento y cosas así. El 1, el 2, el 3, entonces podía usarlo. Y por último, recordad que he dicho antes que la NES permitía disquetes. No, la NES por defecto no los admitía. Pero había un dispositivo que se ponía abajo, este es el de Famicom, por eso la Famicom, que se conectaba a ese puerto, esa vía de expansión que tenía. Bueno, pues el Famicom Disk System era un dispositivo que se conectaba aquí, ¿vale? Se conectaba por la vía de expansión. Aquí tenías como un cartucho para poder cargar toda la información, para poder utilizarlo. Y podías cargar información a través de disquetes, que no me acuerdo exactamente de qué formato eran, pero que se podía utilizar. Estaban preparados para esto, pues funcionaban perfectamente. También otros tantos. Hubo un modem para la NES.
Se conectaba y se podía conectar solamente a unos servidores de Nintendo. Entonces, bueno, pues permitía hacer algunas cositas. Pues estos son algunos de los accesorios más conocidos. Seguro que me estoy dejando algunos, segurísimo. Pero que estos son de los más conocidos. A mí el que más me gustaba era el guante, pero el guante encontrar ahora uno, uff, eso es imposible. Vamos a ver la arquitectura. No es una arquitectura súper compleja. Vamos a ver la arquitectura de la NES. Bueno, empecemos por aquí. Este es el cartucho. ¿Vale? Tenemos esto del lockout. Eso sobre todo era un sistema para el tema de no poner juegos de otras regiones, etcétera. ¿Vale? Aunque había forma de saltársela, pero bueno, ese es otro tema. Aquí tenemos la RAM, o mejor dicho, el ROM. ¿Sabes? Este ROM y RAM. Que eso se conectaba a la unidad, a la Picture Processing Unit. ¿Vale? Esto es el PPU. Pero vamos con lo siguiente. O la ROM, por así decirlo. Y aquí tenemos la Work RAM, ¿vale? Esta sería la famosa SRAM, porque si os dais cuenta aquí tenemos la pilita de toda la vida, la Money Battery, la pilita de toda la vida, que lo que nos dice es, pues que esto va, guarda ahí por ejemplo, para guardar cosas de la partida, vuestros saves, states de, por ejemplo, cuando jugabais el Zelda, cuando jugábamos al Legend of Zelda, ahí se guardaba la información. Tú jugabas aquí guardabas, pues voy por el mundo hotel, tengo tantos corazones, etcétera. No sé si eran 8 bytes. No, eran muy poquitos bytes lo que tenían normalmente. Aunque como ya sabéis que se pueden ampliar las capacidades de los cartuchos, pues más o menos era lo que se podía hacer. Por otro lado, tenemos aquí el chip principal, es decir, el chip donde está la CPU de la NES, que este sería el 6502, y el APU, el Audio Processing Unit, que es para el tema de que tenía esos dos generadores para sonido, lo que es onda cuadrática, y otros dos generadores para ruido. Creo que era así. Eran 2 y 2. Eran 4, eran 2 y 2. No podemos olvidar la RAM, que son 2 kilobytes, y esto estaba conectado a los controladores directamente. Y el APPU tenemos aquí que está conectado a 2 kilobytes también de RAM. Y esto sí ya se conecta a la televisión, etcétera. Pues esta es la NES. Esta es lo que es la arquitectura. Más o menos es como está establecida. Entonces, cómo funcionaba. Esto funciona de que realmente la CPU es uno de los principales. Bueno, mejor dicho. Lo que hace bastante trabajo, pero que no se nos olvide el trabajo que hace la Picture Processing Unit. Esta es la arquitectura. De nuevo, recomiendo la página del señor Rodrigo Copetti porque da bastante información. Podéis incluso comprarle libros o podéis cargar sus libros de manera electrónica, pero también lo tiene en Amazon. Por si queréis comprarle alguno, pues mira, por su trabajo, quiero o no, bastante bien. Ya hemos hablado, pero aquí vamos a hablar de desarrollo, qué herramientas de desarrollo hay, qué podemos encontrar, etcétera. Entonces, vamos a ver aquí un compendio de utilidades. Cada uno use el que le guste más o el que no. Pero bueno, voy a ir comentándolos cada uno de ellos. Una de las formas que más se utiliza en la NES para programarla no es utilizando mejor un lenguaje de más alto nivel, sino que al tener pocos recursos se suele utilizar el propio ensamblador, que es el ensamblador 6502. Si queréis ver más sobre los juegos, por decirlo de NES, sobre todo en la época, se hacían utilizando el ensamblador del procesador 6502. Comento también. En YouTube, en mi canal, tenéis un tutorial, una de las sesiones que hice viendo las distintas instrucciones y cómo se haría usando ensamblador de 6502. Fue como una introducción para ver después todo el tema de Durango, etcétera. Pero aunque en Durango ya tiramos más por C, por todas las herramientas que estuvimos trabajando. Pero bueno, siempre que necesitéis, pues podéis utilizar el NES ASM, que es este de aquí, ¿vale? Es un assembler para poder hacer todo el tema de trabajar con la NES. Puedes generar tu ROM, etc. Y aquí te viene un montón de. Además, te viene aquí ejemplos. Ejemplos, información, nesdev.com, que también la veremos.
etcétera. Entonces, es una de las herramientas que se utiliza bastante, que es un 6502, un ensamblador, que se ve que se puede utilizar. Del ensamblador es ASM, que es uno de los que se suelen utilizar para este tema. Y vos diréis, bueno, pero yo no sé realmente cómo trabajar. Es decir, un ensamblador solamente es un programa que pasa ensamblador a lo que es el binario. Bien, correcto. Pero en este caso, lo que yo quiero decir es que también tenéis mucha información aquí en los enlaces de aquí abajo. Entonces, más cosas a tener en cuenta. Si a lo mejor no queréis trabajar directamente con ensamblador y queréis hacer incluso vuestras pequeñas funcioncitas en C, ¿vale? Es otra opción. Podéis utilizar el llamado el CA65, que este lo he usado yo mucho. Este es el que yo utilizo principalmente con el proyecto Durango, que os explicaré después lo que es. Lo dicho, si queréis aprender más del ensamblador 6502, tenéis el tutorial en YouTube, lo buscáis en mi canal, en Make Classic Game, y lo podéis ver. Y aquí tenemos el CA65, que es una serie de herramientas, no solamente es un compilador de C, es un compilador de C, un linker, un ensamblador, disassembler también, es decir, que pasa de binario, te genera un código a ensamblador, a veces va bien, a veces no. Debugger, creo que tenía un pequeño debugger también. Todo el tema de ver la información de los binarios, etcétera. Viene un montón de herramientas y está bastante bien hecho. Aquí tenéis, fijaos para qué máquinas, o sea, está pensado solamente, por eso se llama 65, para las máquinas que utilizaron el 6502. Por lo que no es solamente para la NES. Vamos a ir mirando aquí algunas. Fijaos, dice, para las siguientes Commodore, VIC 20, Commodore 64, 128, las Pet Machine, etc. Los Apple II, la Atari 8 bits, la Atari 2600, la Atari 5200, las NEC PC Engine, ¿vale? La NES, por supuesto, Watara, VTech, todo. Fijaos, y seguimos. Y además, el del proyecto Durango, que os voy a enseñar, para aquellos que no conozcan este proyecto. Este es un proyecto que colaboro yo, un proyecto open source, en el que se trata de hacer un ordenador hoy en día, con las herramientas que tenemos hoy en día, utilizando la tecnología de 6502. Y es un ordenador hecho desde cero con componentes estándares. Bueno, pues que sepáis que existe este proyectito, si queréis verlo, ahí está, durangoretro.com. Y otro día, si queréis, es que lo tengo justamente por aquí. Pero si queréis otro día, lo vemos más en detalle. Incluso podemos hacer un jueguecito aquí en directo para que veáis un poco cómo funcionan y las herramientas que tenemos disponibles. No voy a entrar, también tenéis todos los vídeos con esto, por si queréis verlo. Bien, entonces, perdón, estábamos con este de aquí. Entonces, este compendio de herramientas, lo bueno que tiene es que puedes utilizarlo para hacer tus programas en C, en vez de hacerlo con ensamblador directamente. Bueno, pues el que quiera usarlo, que lo utilice. Bien, bueno, pues funciona. ¿Qué más cosas? Pues NES Maker. Vale, si a lo mejor lo vuestro no es programación, hay una herramienta para poder hacer, bueno, en realidad hay dos ya casi, para poder hacer juegos de NES sin necesidad, entre comillas, tienes que pensar un poco cómo funciona un juego, etcétera, pero sin necesidad de a lo mejor hacer código, que es el NES Maker, que sirve para hacer juegos de NES, ¿vale? Lo malo, no es gratis. No es gratis. Vale unos $36 por lo que veo, para comprar una licencia. Y por lo que veo tiene bastante información. Puedes hacer tus pequeños jueguecitos, te van enseñando cosas, etcétera. Incluso tienen para que tú puedas flashear tus cartuchos, que tú puedas tener tu cartucho de NES. ¿Vale? Para hacer tus pequeñas tiradas, bueno, pues ya está. Ya esto tendríais que hablarlo con ellos o ya a través de publishers como otros tantos que hay. Pero que sepáis eso. Que se puede utilizar. Está bastante chulo, por lo que veo. Pero lo dicho, no es gratuito y tampoco es open source. Creo que no es open source. No he visto nada de licencia open source porque no lo veo. Aquí también incluso tienes un libro con toda la documentación que puedes descargarlo, etcétera. Tienes también vídeos. Bueno, aquí tiene información, etcétera. Fijaos, aquí viene Asset Pack para que tú puedas hacer pequeños jueguecitos y vayas viendo cómo funciona.
Sí tiene un pequeño script, por lo que veo. Pero bueno, es... Top-down Adventure. Te van dando pequeños tutoriales para que tú vayas empezando a ver cómo hacer diferente toda la parte del juego. Soy una persona que acaba de empezar. Bueno, pues para que empieces a entender cómo funcionan los juegos, cómo funciona el entorno, pues te lo voy explicando pasito a paso. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Sí, eso, unos $36. Otra utilidad, y esto ha salido hace poco, no tiene ni un mes, o si llega al mes, poco, es el BB Studio. No sé si conocéis para Game Boy GB Studio. Y GB Studio lo que permite es hacer juegos de Game Boy sin código. Vamos, casi sin código. Es todo a través de scripts, a través de pasitos. Y está muy chulo, está muy bien. Hicimos un jueguecito aquí de un señor que lanzaba sillas. Pero alguien ha hecho una versión modificada, ya que GB Studio creo que es open source, pues que se llama BB Studio, aunque está todavía en versión alfa, que nos permite compilar exactamente los mismos ejemplos de Game Boy, compilarlos en NES. Y, oye, pues no está nada mal que eso exista, que está chulo. O sea, lo que hace es que en vez de compilar o generar una ROM para Game Boy, genera una ROM para NES. Y te ayuda bastante a trabajar pues, sin necesidad de hacer, por así decirlo, perdón, sin necesidad de tener que hacer toda la programación, etcétera. Vale, incluso lo tengo que tener por aquí instalado, no sé si lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Lo que pasa es que será una versión muy temprana, que esto lo puse hace ya tiempo. Por aquí aparece como si fuese GB Studio, exactamente igual. Pero si tú lo compilas, en teoría te debería de compilar para NES. Este es el BB Studio. Aunque pone GB Studio, todavía ni le habían cambiado el nombre ni nada. Esto es una versión muy, muy temprana. Pero bueno, otro día ya veremos cuál es la diferencia y ya volveremos a hacer un jueguecito más complejo con GB Studio. Bien, ahora, ¿qué pasa con los emuladores? Bueno, pues los emuladores podéis utilizar, por ejemplo, el FCEUS, ¿vale? Que es un emulador para NES que te permite, entre otras cosas, también temas de depuración. Pues este es un emulador que lo que tiene, entre otras cosas, es herramientas de depuración integradas para tú poder ver un poco la memoria, etcétera. Y eso te va a ayudar bastante a poder, a la hora de estar con tu juego, pues ver qué está pasando. ¿Vale? Voy a intentar descargarlo. Pero ese es un emulador que podemos utilizar para, bueno, lo que decía, este es el emulador que podemos utilizar. Ahora después lo haremos. Y por otro lado, pues os diré, vale, me está dando mucha información a la vez y no me estoy enterando absolutamente de nada. Tranquilos, lo he pensado y por eso un amigo me recomendó un tutorial, le he estado echando un vistazo y está bastante bien. Porque te explica desde cero, cómo funciona la NES, desde por qué sale el puntito de un color por pantalla hasta ya hacer después un juego completo. La verdad es que está bastante bien el tutorial, está en inglés, eso sí. Y aquí te viene en Famicom.party un libro que han hecho ahí, está todo integrado en la web, que puedes seguir para estudiar cómo fue la NES, su historia, etcétera, ¿vale? Aquí viene un montón de información. Mira, 6502. La Famicom, o sea, aquí viene un montón de información, el ROM. Pero tú también aquí vas viendo, por ejemplo, aquí, si acabas de empezar con el tema de la informática, es decir, el tema de programación, aquí te explicas por qué un ordenador funciona como funciona, por qué funciona ahora el procesador, etcétera, ¿vale? Aquí viene muy bien explicado, la verdad es que a mí me gustó muy bien cómo lo estaba explicando, es decir, cómo funciona en un ensamblador, por qué funciona, por qué se hacen las instrucciones así, y es para explicar las instrucciones del procesador, que tú le tienes que dar las órdenes paso a paso, que el procesador no va a hacer nada fuera de esa orden, tú dices, mira, súmame 2 más 2, tal. Pues viene muy bien explicado. Yo la verdad me gustó mucho cómo viene, cómo lo tiene puesto. También te explica que es un registro del procesador, ¿vale? La memoria, cómo se almacena, los 2 kilobytes, que está enumerada, etcétera, ¿vale?
y cómo se representan los datos. ¿Vale? O si es Big Endian, Little Endian o lo que sea. Bueno, obviamente aquí te explica todo el tema de los del binario, etcétera. Creo que aquí lo hace con BCD, ¿puede ser? Sí, BCD. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, es BCD. O te explica BCD, cómo se muestra, etcétera. Getting Started. Aquí te explica cómo puedes crear tu entorno de desarrollo, editor que quieras, el ensambler, etcétera. Aquí utiliza CC65, así que utiliza CA65, que es el assembler que trae dentro, que trae el propio CC65. Un emulador, aquí pone Messen 2, pero bueno, podéis usar el que queráis. Y a Graphics Tools, bueno, aquí te viene una utilidad que es NextT, que ahora explicaremos lo que es, y también para el tema de la música, eso también es importante, que hasta ahora lo he estado obviando, pero muchas veces para hacer la música para este tipo de sistemas no es tan fácil. Puede costar bastante trabajar con ello, sobre todo si no tienes a lo mejor un conocimiento de todo el tema de las notas, que vais haciendo, por qué tiene que funcionar el audio así, cuántos canales tengo, etcétera. Vale, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, Linux, emulador. Aquí tiene el emulador. El Messen 2 se llama. Vale, perfecto. Ah, también hay versión para RM, también importante. El Graphics Tools. Vamos a ver qué es esto de Next. El Next Studio 3 es básicamente una utilidad para que podáis hacer imágenes y que esa imagen se guarde realmente como lo que entiende la NES. Es decir, que la NES no guarda la imagen así tan bonita como la estáis viendo, no. Lo que va guardando esto es lo que se llama un tileset, para aquellos que no hayan seguido, un tileset que lo que guarda es, por así decirlo, mira, existe todos estos grafiquitos mezclados. Y el cómo se muestran por pantalla es lo que se llama el mapa. Esto también lo hemos visto mucho al utilizar tiles. ¿Y qué pasa? Que esto te ayuda bastante a generar ese tileset, que luego lo guardas tú en una memoria y tienes que guardar también los índices, por así decirlo, de los mapas. Veo que tiene bastante información esto, cómo funciona, también el tema de los sprites, cómo se hacen las animaciones, etcétera. Entonces, recomiendo que le echéis un vistazo. Importante que está en itch.io. Aquí tenéis también. Vamos a seguir por aquí. Para hacer la música. FamiTracker. ¿Vale? Aquí tenéis el FamiTracker para que podáis componer vuestras canciones dentro de, para todo lo que va a utilizarse la NES. Muy bien. Y otra de las cosas que también, lo digo porque es que si no me llega hoy, me llega mañana, me tiene que llegar. Esto ha sido un pequeño regalo de Navidad que me quería hacer, porque a mí me gusta también el tema de tener libros físicos. Y es el tema de que hay un libro que ya han sacado, y además el libro de hace poco, que es The Game Programming on the NES. ¿Vale? Es un libro de la editorial Manning, ¿vale? Del señor Tony Chris, que no es Tom, es Tony, cuidado. Y lo que nos permite es hacer un jueguecito utilizando la NES. En este caso creo que utiliza ensamblador. Sí, sí, ensamblador, no utiliza C. ¿Vale? Entonces, es otro libro. Los precios no os fijáis, que hay veces que de pronto ponen una oferta, de pronto lo ponen a un huevo. Mejor no mirarlo. Bueno, pues este libro lo tengo que recibir en breve. Si no hoy, mañana. Y esto es más o menos lo que yo quería comentaros a nivel de herramientas que existen. Yo recomendaría que le echarais bastante tiempo a este tutorial, ¿vale? Yo he echado un poquito, no he podido echarle todo lo que yo querría, pero está muy, muy bien explicado. Aquí viene incluso ejemplos. Aquí tenéis el Hello World para lo que es NES. Y os explico un poquito qué significa todas estas cosas. Cuando tú creas un programa, cuando haces en C un main, no solamente se genera ese main, es el programa con las instrucciones que va a hacer. Hay una serie, por ejemplo, para en este caso los cartuchos, las llamadas ROMs, que mete información adicional como cabeceras, información de dónde está, en qué dirección está el código, o incluso
información adicional como los gráficos y cosas así. O para depuración o lo que sea. Esa información se tiene que insertar dentro de la ROM porque es donde está el juego, todo está en el juego. Y es también esa ROM, esa cabecera o esa información adicional la que también, por ejemplo, inicializa el sistema para poder decir, mira, arranca la NES que voy a dibujar por pantalla. Eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar con allá a tan bajo nivel. Que por ahora lo he obviado para no meteros mucha información. Pero sí que es cierto que es importante que cuando trabajamos ya a bajo nivel con ensamblador, hay que inicializar todo. Todas las instrucciones las tienes que hacer tú, entre comillas, si hay llamada al sistema que puedes hacer y que te quita algo de trabajo. Pero al final se trata de ir pensando y tienes que ver en todo momento, vale, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y eso es muy importante aquí. ¿Qué pasa? En lenguajes de más alto nivel, a veces lo obvias porque ya hay por debajo algo que lo hace. Pero sí que es importante que sepamos siempre qué está pasando. Por eso este canal, la idea que tiene no es solamente vamos a hacer juegos, es que aprendáis. Entonces, yo recomiendo esta página, la de famicom.party, que me la pasó un colega y está bastante bien. ¿Que también queréis con el libro adelante? Pues perfecto. Ahora, todavía no lo he leído, porque obviamente no me ha llegado. Cuando me llegue, pues lo intentaré leer un poquito y os iré dando, oye, pues si está bien o no está bien. Por lo que veo, lo que pasa es que, claro, ahora mismo, como acaba de salir, sí que creo que no tiene ni un mes. No, sí tiene, perdón, salió en septiembre. Ah, pues yo me había salido más tarde. Bueno, salió en septiembre de 2024. Bueno, pues llevamos una horita, que es lo que yo quería más o menos contar. Y no sé, si no hay nada más, por mi parte creo que era más o menos esto lo que yo quería comentar. Vamos a ir viendo la musiquita. Voy a probar, a lo mejor se suena un poquito más tal, pero lo voy a probar desde la botonera. ¡Pum! Ahí está, fíjate, con la botonera. Que tengo una botonera, me han traído la Navidad. Y nada, deciros que nos vemos mañana aproximadamente sobre las 4 y poco. Así que, hasta la próxima. Hasta luego.